Buenas y bienvenidos a la última clase donde el objetivo ahora es lograr una precisión del 85, el 86% de precisión media a través ya no solo de la validación cruzada, sino con las técnicas de optimización de parámetros que vamos a ver. La mejor técnica que existe a la hora de ajustar los hiperparámetros del algoritmo, por eso se llama el ajuste de la red neuronal artificial. ¿Qué es el ajuste de parámetros? Bueno, os habéis dado cuenta que la red neuronal que hemos elaborado en esta sección tiene dos tipos de parámetros. Están los parámetros que aprende el propio modelo durante la fase de entrenamiento, y estos son los llamados parámetros o pesos de la red neuronal, y hay otros parámetros que los definimos nosotros, que los fijamos antes del entrenamiento, que se denominan hiperparámetros. Estos hiperparámetros son, por ejemplo, el número de épocas, el tamaño de cada bloque de entrenamiento, el número de neuronas o el optimizador a utilizar en la fase de entrenamiento. Pues bien, estos valores permanecen fijos durante la fase de entrenamiento y por eso se denominan hiperparámetros. A veces, si elegimos otros valores, la precisión global del algoritmo con una validación cruzada puede mejorar considerablemente, y a esto se le denomina precisamente el ajuste de los hiperparámetros. Consiste en buscar los mejores valores de los hiperparámetros, y lo vamos a hacer utilizando una técnica que se llama Grid Search, búsqueda de cuadrícula, que básicamente probará varias combinaciones de estos valores y devolverá la mejor combinación, la mejor selección, la combinación óptima que lleva a la precisión más elevada con la validación cruzada. Para ello, lo que habrá que hacer es definir los parámetros de la cuadrícula que quiero que se iteren, que quiero que se busquen, y la buena noticia es que en realidad es igual de fácil que implementar una validación cruzada, porque se utiliza el Keras Classifier de nuevo a la hora de establecer esos diferentes entrenamientos con los varios parámetros, y que scikit-learn de nuevo me va a proporcionar las herramientas para hacer la búsqueda en parrilla, el Grid Search. Así que es tan simple como ya lo hicimos anteriormente. Hay que buscar la librería de Grid Search para incorporarla al Keras Classifier y que éste se encarga de poder hacer todo el trabajo. Y es que la ventaja de utilizar una librería como TensorFlow es esa, que hay muchísimos wrappers que nos ayudan a automatizar las tareas. Así que en esta última fase vamos a utilizar lo mismo que ya hicimos anteriormente. El clasificador será el mismo y habrá que modificar ciertos aspectos en este caso. Lo primero es que voy a necesitar incorporar from sklearn.model_selection, igual que antes, import la función que ahora se llama Grid Search CV, ¿vale? Grid Search Cross Validation. Fijaros que combina las dos palabras, la palabra Grid Search y la palabra Cross Validation del K-Fold Cross Validation que visteis anteriormente. Se combinan ambas técnicas. Si por casualidad no te aparece esta librería o te da un error Python a la hora de importarlo, a mí no debería darme porque estoy utilizando Collaborate, pero si te da un error, esta librería recientemente ha cambiado de módulo, ha cambiado la versión, que antes dependía de scikit-learn.grid/search. Esta librería está obsoleta en la nueva versión. Bueno, no es que esté obsoleta, la han cambiado de módulo y ya no está en la sublibrería Grid Search, ¿vale? Esto era la versión antigua, hasta Python 3.5, creo recordar. La nueva está en Model Selection. Tenlo en cuenta que si no te la encuentra porque tienes una versión antigua de Python, debes buscarla en sklearn.grid/search. ¿De acuerdo? Esa es la versión antigua, que por cierto, si te has hecho nuestros cursos de Python, utilizábamos esa librería del módulo antiguo. Este es un error muy típico cuando subimos de versión. Esta función, el GridSearchCV, va a compilar y a utilizar nuestro modelo de red neuronal, y lo que va a hacer es intentar ajustar mejor posible los parámetros que le digamos, ¿de acuerdo? La diferencia va a estar que ahora que hemos importado Grid Search, el Keras Classifier que teníamos antes y que básicamente tenía un valor fijo de batch size y de nb-epoch, este lo voy a copiar y me lo voy a traer aquí abajo, porque va a cambiar ligeramente, ¿vale? En lugar de ir a un tamaño fijo de bloques y de número de épocas, esos van a ir cambiando por valores de la parrilla que elija. Así que
En este caso los podéis eliminar del Keras Classifier de aquí, porque ya no van a ser parámetros fijos. El objeto GridSearch se encargará de ir a buscar las combinaciones óptimas. A partir de ahora lo que hay que hacer es programar el GridSearch, que llevará a las iteraciones que considere para buscar los parámetros óptimos. Los hiperparámetros que queremos optimizar, que queremos que GridSearch optimice por nosotros, deben ir definidos dentro de un diccionario, ¿vale? Un diccionario donde las claves serán los parámetros que queremos optimizar y los valores será un array de posibles valores que queremos que pruebe. Este diccionario yo lo voy a llamar parameters, y recuerdo que los diccionarios en Python es una estructura de datos que empieza entre llaves. Como si fuera un JSON, yo suelo hacer un intro y en el interior se colocan claves y valores. Las claves básicamente son los nombres de los hiperparámetros que queréis ajustar y los valores son una lista de valores que queréis que la red neuronal pruebe para localizar el óptimo de entre todos los que le digáis, ¿vale? Simplemente él combinará todas las claves y todos los valores. GridSearch hará una búsqueda exhaustiva con validación cruzada para obtener la precisión más relevante de las diferentes combinaciones de los hiperparámetros y me las va a devolver como la mejor combinación posible, la mejor red neuronal que puede construir en base a ello. Todas las combinaciones que queramos llevar a cabo, tened cuidado porque si os pasáis, va a combinar todos con todos. Igual, si la máquina no es muy potente, el algoritmo no acaba o se os cuelga el PC. ¿Qué hiperparámetros podemos optimizar? Pues bueno, hemos dicho que, a ver, podríamos optimizar muchas cosas. El número de tareas, el tamaño del bloque, el número de neuronas de las capas, incluso el tipo de kernel o la función de activación, o la métrica o el optimizador que está por aquí, que siempre usamos el de Adam. Todos esos pueden ser hiperparámetros de nuestro algoritmo que sean optimizados, ¿vale? Algunos de estos hiperparámetros son más fáciles, otros serán más complicados. Yo voy a empezar por lo más fácil, que es el tamaño del bloque y el número de épocas, que son los numéricos, pero por supuesto que se podría hacer con cualquier cosa que formara parte de la entrada de una capa de la red neuronal. La sintaxis es muy simple. Dentro del diccionario las claves tienen que ir entrecomilladas y con el mismo nombre que reciben en el método. Por ejemplo, está el batch size, el tamaño del bloque, que si poníamos siempre igual a 10, pues batch / size es el nombre del parámetro. A continuación colocáis dos puntos y entre corchetes, en lista de Python, en el formato típico, vamos a colocar los valores que queremos que prueben. En este caso, con batch size igual a 10 he obtenido en torno a un 80 y pocos % de precisión, y a lo mejor variando el tamaño del bloque consigo mejores resultados. Ya sabéis que cuanto mayor es el bloque, más datos se analizan, más datos pasan por la red neuronal antes de actualizar los pesos. Y en este caso, pues yo qué sé, en lugar de 10, que son poquitos, pues voy a poner, por ejemplo, 25 y 32. Y diréis, ¿y por qué 25 y 32? Uy, 25 que me he colado. Vais a ver que es una práctica muy común el tomar potencias de 2. Entonces, el 32, el 64 son valores bastante interesantes, ¿vale? Siempre veréis que casi todos, el número de neuronas, el tamaño de los bloques, el número de iteraciones se suele colocar en potencia de 2. Y el 25 es porque me hacía gracia que hubiera uno que no fuera potencia de 2, ¿vale? Entonces, estos serán los dos posibles valores con el que va a probar el primero de los parámetros. A continuación, el siguiente, se coloca una coma y decidimos cuál es el segundo hiperparámetro que queremos que ajuste. El número de épocas, ¿vale? El número de épocas de iteración, que ahora el epoch está en un fijo de 100, se puede optimizar también. Entonces le indicamos aquí nb/epoch, dos puntos. ¿Y cuántas epochs queremos que se lleven a cabo? Pues lo mismo, colocamos una columna con los valores, corchetes, una lista de Python, y aquí pues siempre hemos utilizado 100 hasta ahora, porque teníamos un tamaño del bloque igual a 10. Si usamos un tamaño del bloque mayor, 25, y luego 32, pues podemos probar con el mismo número de épocas, pero a lo mejor también nos interesa subirlo a 500, porque a lo mejor con 100 solo no alcanzamos una convergencia, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto ya son dos hiperparámetros ajustados.
Y ahora lo que quiero es que le deis un poquito al coco, ¿vale? Que un pequeño reto para vosotros. ¿Qué ocurriría si quisiera optimizar un hiperparámetro que no está en la compilación, sino que está en la arquitectura de la red neuronal? Por ejemplo, una de las funciones de la capa, o el número de unidades de cierta capa, o el optimizador. Fijaros que ahora está dentro del build classifier, está en lo que llamamos la arquitectura de la red neuronal. ¿Cómo creéis que se haría? Pues yo creo que más o menos lo pilláis, porque si quisierais cambiar el optimizador, colocaríamos una coma, pondríamos aquí optimizer, que es el optimizador, dos puntos, y a continuación el optimizador que siempre hemos utilizado es el de Adam, y en este caso pues simplemente entre los corchetes de nuevo de la lista de Python podemos especificar alguno de los otros optimizadores que existen. El pequeño problema es que como ahora está dentro de la función del build classifier y ya está escrito a piñón, no hay forma de cambiarlo. Así que este nuevo argumento que deseo modificar de la propia arquitectura debería ser conocido por la función build classifier. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es darle el argumento a la propia función. De hecho, para no usar la misma, voy a copiar esta que tengo aquí arriba y la voy a bajar aquí abajo. Se crea, lo voy a poner aquí, se crea la función y en este caso lo que hacemos es, si queréis que el clasificador sea un parámetro, se lo dais a la función, indicáis aquí optimizer y si queréis por defecto darle un valor se le puede dar el valor igual a Adam, ¿de acuerdo? Esto no habría ningún problema. Si no le queréis dar un valor original no se lo dais y aquí la idea es que ya no escribís a piñón Adam, sino que le pasáis el optimizer que le habéis suministrado como argumento a la función. Lo que ocurrirá es que cuando el grid search vaya a optimizar, el optimizer que va a utilizar será precisamente el del parámetro del clasificador, como se llaman igual, asociará que este parámetro optimizer es el de entrada del clasificador y por ende, al llamar a la función, este será el que le asigne al propio parámetro. Este es el truco que se utiliza para ajustar hiperparámetros que estén dentro de la arquitectura de la red neuronal artificial y que queréis que se cambien, ¿de acuerdo? Evidentemente aquí colocáis una coma y el número de parámetros que queráis cambiar podrían ser todos. Podríais reemplazar el kernel inicializador, el número de unidades, las funciones de activación, todo podrían ser parámetros de vuestro build classifier y que el Grid Search Cross Validation se encargará de optimizarlos. Eso sí, pensad que cada vez hace todas las combinaciones posibles y podría ser que no acabara en un tiempo relativamente corto. En este caso, el optimizador de Adam es uno de los que quiero que pruebe y alguno de los otros que se pueden utilizar es, por ejemplo, el RMS Prop, que es para medir el máximo de las proporciones, el error cuadrado medio de la proporción, con una técnica que se llama el gradiente descendente y que es bastante potente. Y en general, si miráis la documentación de Keras, recomiendan usar este RMS Prop para redes neuronales regulares, que normalmente es el mejor de los optimizadores, aunque en general cuando la red neuronal es mucho más profunda o tiene muchísimos más cálculos intermedios, el de Adam suele ser bastante más interesante. Por eso estos son los dos que en el caso de establecer una clasificación o establecer un cálculo donde interviene la probabilidad, serían dos de los que podríais probar, ¿de acuerdo? Y evidentemente si queréis añadir más parámetros, pues coma, nombre del parámetro, dos puntos, corchete, valores a probar. Aquí he puesto 2 en cada categoría, que hará 2 por 2 por 2, 8 combinaciones y me dará de las 8 la mejor de todas ellas. Pero oye, si queréis colocar 27 parámetros, nadie os lo quita, ¿vale? Pues bueno, ahora ya tenemos el nuevo clasificador con el optimizer como parámetro, tenemos los parámetros que quiero que pruebe el Grid Search y lo que hace falta es que el Grid Search CV utilice el clasificador que hemos definido anteriormente con los hiperparámetros para encontrar los óptimos, ¿vale? Entonces, el propio Grid Search utilizará la validación cruzada y me devolverá la precisión, ¿de acuerdo?, para medir el algoritmo que me devuelve mejores resultados en cada uno de los pliegues, en cada uno de los folds de los 10 que voy a volver a utilizar, como ya hice en la clase anterior cuando utilicé la función crossval score. Así que el objeto Grid Search es cómo combinar las dos cosas, el Grid Search y la cross validation. Definimos Grid Search a partir de la función Grid
search CV, y a partir de aquí los parámetros a utilizar os van a resultar conocidos precisamente de la función de validación cruzada, porque son exactamente los mismos. El estimador, el estimator, es la función que vais a utilizar para hacer la clasificación, en nuestro caso es nuestro keras classifier, coma. A partir de aquí, la lista de parámetros que queréis ajustar, fijaros el param grid, la parrilla de parámetros que esperamos para clasificar, param / grid, va a obtener la mejor combinación de los parámetros definidos en el diccionario anterior, y como se trata de una validación cruzada y quiero medir la precisión en cada una de las iteraciones, le podemos indicar la métrica, el scoring que vamos a utilizar para medir, que en este caso es la precisión, la accuracy. Podríamos utilizar alguna otra medida si quisierais, pero la precisión, cuántas predice bien del total disponibles, es lo que quiero que utilice el grid search. Es la medida para saber que un parámetro es mejor que otro, y el número de faults, el número de pliegues, el CV, el cross validation, van a volver a ser 10 igual que antes, ¿vale? Hay otros parámetros que podéis investigar si os apetece, pero básicamente este sería la forma de declarar el grid search para encontrar la combinación de parámetros óptima antes de crear finalmente la red neuronal artificial. Así que esto es exactamente la forma en la que se suele hacer, incluso con otros objetos, ¿eh? Cuando queréis utilizar algún conjunto de entrenamiento o de test diferente, alguna otra métrica que no sea la precisión, por ejemplo, si queréis optimizar el error cuadrático medio para que sea lo mínimo posible, utilizaríais el RMSE. Podríais definir cualquiera de las métricas que os hiciera falta. Siempre utilizaríais la búsqueda en parrilla de este modo. Finalmente, una vez que la tenemos creado, lo único que hay que hacer es que el grid search se ajuste a nuestros datos, haga un fit con el conjunto xtrain anterior para intentar predecir el ytrain. Fijaros que esta técnica es siempre la misma en todos los algoritmos de Machine Learning, en todos, incluido todos los de redes neuronales que veremos en este curso de Deep Learning. Y una vez que hayamos ajustado los datos, simplemente a este grid search le doy el nombre de sí mismo, hago grid search igual a grid search.fit de sí mismo, porque el propio objeto será modificado tras ajustar esos datos, y precisamente ese grid search luego le voy a poder preguntar, cuando haya entrenado estos datos, cuáles son los parámetros óptimos o cuáles son las métricas de precisión, cuál es la red neuronal que hay que utilizar y demás. Así que estamos listos para proceder al entrenamiento, pero lo que voy a hacer es agregar 2 líneas de código adicionales para que me devuelva la mejor selección de parámetros por un lado y la precisión que obtenemos en ese caso. Así que voy a definir, con vuestro permiso, 2 variables adicionales, los best parameters, los mejores parámetros posibles que me devuelve, y por otro lado la mejor precisión conseguida, best accuracy, a partir de la validación cruzada y el grid search. Para ello simplemente pensad que el grid search es un propio objeto de Python y que por tanto tiene una serie de propiedades. Algunos de los atributos que tiene, los podéis investigar si queréis un poco más a fondo, son precisamente los que se extraen del ajuste de los parámetros. Así que la mejor precisión me la dará aquella que la combinación de hiperparámetros se equivoque menos o prediga mejor, y esos parámetros serán precisamente los que voy a guardar aquí. Así que grid search punto, y en este caso el atributo que buscamos para los mejores parámetros de entrada son best /parameters para obtenerlos, y una / al final porque son los que devuelve el algoritmo una vez ajustado, y grid /search punto best /accuracy, y con una accuracy no, best score, la mejor puntuación, y una / al final para la precisión. Ojo, aquí esto no es best parameters, es best params, en plural, best params, los mejores parámetros y la mejor puntuación. Y sabéis lo mejor de todo, que está automatizado, que el día que cambiéis de dataset esto funciona perfectamente, y que la búsqueda en parrilla
Aquí no utiliza para nada que sea de un dataset o de otro, sino que esta es genérica, así que tenéis una plantilla perfecta para cuando lleguéis a la segunda, tercera, cuarta parte del curso, reutilizarla y buscar los mejores parámetros, no solo para una red neuronal artificial, sino para cualquier otra. Esto puede ser que tarde un poquito, ¿vale? Porque tiene que hacer validaciones cruzadas de 10 bloques buscando 1, 2, 3, 4, 5, estos son 2 por 2 por 2, 8 combinaciones posibles, la combinación óptima, y esto podría ser que se tomara bastante de tiempo, ¿vale? Tal vez horas. Por eso recomiendo que ahora lo pongamos en marcha, esperemos algo de tiempo, de hecho lo escribamos bien, se ve que he escrito aquí algo mal, a ver qué he escrito mal. Optimizer is not a legal parameter, a ver, ¿qué he puesto yo por aquí? Estimator igual al classifier. Bueno, el build classifier este, como lo he compilado antes de definir el build classifier, me ha tomado la función antigua, no pasa nada, esto pasa por no hacerlo en un orden. Ahora sí, construyo el clasificador, el build classifier. Keras utilizará esta función y ahora Grid Search, que va a utilizar el clasificador de Keras, ahora sí que debería conocerlo, ¿vale? Entonces ahí está, esto arranca. Empiezan las épocas de entrenamiento y la idea es pues ver si en base a esos parámetros óptimos se consigue un buen resultado o no, a ver si llegamos a un 85% o un 86%, el 86% ya sería la medalla de oro, así que vamos a ver si somos capaces de llegar a esa precisión alta y tener unos buenos resultados, ¿vale? Un 86% sería medalla de oro, 85% medalla de plata y 84, por así decir, medalla de bronce, serían los rangos óptimos o los que hemos conseguido las veces que lo hemos probado así con Kirill y con Javelin, así que inténtalo conseguir, intenta descubrir qué resultados te salen, al menos intenta llegar a ese mínimo del 84% y a ver qué resultados son los que tenemos, ¿de acuerdo? Ya te digo, tarda bastante, ¿eh? Si te tienes que ir a dormir, a echar la siesta, a prepararte para otra cosa y demás, tranquilo, es normal que tarde porque tiene que hacer muchísimas combinaciones. Fíjate que solo hace una ronda, solo hace un epoch por ahora, porque está en la primera de las fases, así que va a tener que hacer los 10 pliegues, los 10 folds para cada una de las combinaciones de parámetros establecidas y a partir de ahí empezar a obtener los datos de lo mismo, ¿vale? Del resultado. Así que esto va a tardar bastante. Yo estoy viendo aquí ya una precisión cercana al 80, pero yo creo que vamos a superarlo con creces. Así que vamos a recuperarlo cuando tengamos los mejores parámetros y la mejor precisión dentro de un buen rato. Bueno, os muestro aquí no mis resultados, sino el de Javelin, que precisamente lo entrenó, él podéis ver directamente en Spider. En este caso, los parámetros óptimos que le ha dado, el batch size es 25, el NBEPOC, el número de épocas, 500, y el optimizador óptimo no ha sido el de Adam, sino que en efecto ha sido el RMS-Prop, como comentaba la propia documentación de Keras. Arriba lo podéis ver, el Best Accuracy de color lila está 0,85, no ha llegado al 86% que queríamos, pero se ha acercado bastante. Y os enseño el de Javelin porque es probable que si tarda muchísimo la propia sesión de Google Collaborate os eche. Esto significa que probablemente la técnica del Grid Search no sea la más adecuada para aplicar en Collaborate, porque claro, como cada hora os echa para volver a reiniciar la sesión, si el Grid Search, por lo que sea, toma mucho tiempo, podría ser que os echara de vuestra sesión y no obtuvierais el resultado adecuado. Yo en mi caso, el mío que me ha devuelto mejor ha sido con un batch size de 25, 100 épocas y el de Adam, que básicamente es el mismo que teníamos, pero porque la sesión ha caducado y es el que me ha devuelto, ¿de acuerdo? Así que he preferido enseñaros el de Javelin para que por lo menos tengáis una referencia de cómo le salió a él el resultado. Pruébalo en tu máquina, deja el ordenador toda la noche y
compárteme tus resultados, dime si te has ganado la medalla de oro y has pasado del 86%, te has quedado en la de plata, solo superando el 85%, como por ejemplo Jadelín, o ni siquiera, o has pasado el 84% y te llevas la de bronce. Por debajo del 84% te recomendaría que lo siguieras probando, cambiaras la arquitectura de la red neuronal, añadieras más capas, añadieras más neuronas, incluso variaras el parámetro del dropout y por supuesto usando el grid search automatizaras todo este proceso para obtener el mejor resultado posible. Así que enhorabuena y espero que me compartas tus resultados en el foro del curso. Buen trabajo.